Hola amigos del Real Amor, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy les traemos una historia que parece sacada de los libros de historia, pero que está tan llena de pasión, intriga y valentía que podrían haberla vivido realmente en el México colonial. Prepárense para adentrarse en el mundo de Valeria de la Torre y Don Sebastián, el duque protector, donde el amor se enfrenta a la traición, la venganza y los secretos más oscuros. Capítulo 1. El sacrificio del caballo blanco. En el pequeño y polvoriento pueblo de Real de San Ignacio, enclavado entre colinas de agave y cipreses, la bruma mañanera traía consigo un silencio cargado de destino. Era el año de 1847, y la hacienda de los Montemayor se alzaba en la periferia, una construcción sencilla, de adobe y tejas rojas, casi olvidada por el tiempo, pero orgullosa en su dolor. Allí vivía don Esteban de Montemayor, un hombre noble pero quebrado, cuya fortuna se desvanecía como el rocío bajo el sol. Su única hija, Lucía, tan delicada como una flor de níspero, se preparaba para un destino que ni ella misma había deseado. A sus 19 años, había vivido bajo el techo de su padre con la inocencia pura de los atardeceres sin sombras. Su piel, tersa como el interior de una concha marina, aún conservaba la frescura de lo intacto. Su corazón, apenas rozado por la melancolía de una familia en ruinas. La mañana en que todo cambió, don Esteban la condujo hasta el umbral de su hogar, con los ojos hundidos en remordimiento y los hombros doblados por la desesperanza. Lucía caminaba en silencio, con la mirada baja, pues sabía que aquello no era una despedida cualquiera, estaba siendo entregada como rescate. El polvo se levantaba en espirales alrededor de sus tobillos, como pequeñas almas heridas que presenciaban el sacrificio. Frente a ellos, en medio del patio, reposaba la carreta del duque Lorenzo de Balsera, un hombre de porte majestuoso y aura imponente. Su abrigo oscuro ondeaba al viento como la noche misma, y sus botas de cuero relucían con frialdad. Bajo su semblante severo, se ocultaban cicatrices antiguas, vestigios de pérdidas profundas que ningún título había logrado borrar. A su lado, un caballo blanco de raza pura relinchaba, su pelaje tan níveo que parecía haber nacido de un sueño de luna. Don Esteban, con voz quebrada por la culpa, sostuvo la delgada mano de Lucía y la entregó al duque con resignación. No hubo caricias ni palabras dulces, solo la desesperación de un padre que había agotado todo lo que poseía. En aquel gesto se consumaba el pacto más doloroso, la virginidad de su hija sería la moneda con la que se saldarían deudas imposibles. Lorenzo descendió de la carreta con paso firme. Sus ojos grises se posaron sobre Lucía con una mezcla de autoridad y compasión contenida, como si él mismo fuera verdugo y protector al mismo tiempo. Tomó la mano de la joven sin violencia, pero con una determinación helada, sellando el acuerdo. Al mismo tiempo, un criado entregó las riendas al padre de Lucía, el caballo blanco era el precio, reluciente como la inocencia perdida. Cuando Lucía subió los peldaños de la carreta, sus pasos eran vacilantes, como las notas de una melodía triste que se despide. Su vestido sencillo arrastraba tierra y lágrimas imaginarias a cada paso. Al interior, el aire olía a cuero, madera y destino. El viento helado se filtraba por la rendija de la ventana, como un lamento antiguo que anunciaba su partida. Don Esteban se quedó atrás, sepultado en su vergüenza, con los ojos enrojecidos, consciente de que había entregado no solo a su hija, sino su propia paz. Mientras la carreta partía, Lucía se aferró al respaldo, con el cuerpo tembloroso y la respiración contenida. La hacienda quedó atrás, convertida en un recuerdo borroso que se desvanecía entre lomas y polvaredas. Sus manos apretaban el borde de la madera como si ese gesto pudiera retener lo que ya no le pertenecía. Dentro del vehículo, el silencio era tan pesado que el latido de su corazón parecía resonar en las tablas. El paisaje que se desplegaba fuera era vasto y extraño, campos de agave, antiguos muros de piedra y árboles sombríos. Cada colina que pasaban le robaba un pedazo de vida anterior, y ella lo sentía en la garganta, como si sus lágrimas ya no quepan en sus ojos. Pensó en su padre, en la promesa rota que habían hecho, en el caballo blanco, y en el hombre que ahora la esperaba, el duque. El viaje fue largo, atravesando caminos serpenteantes y puentes de madera sobre arroyos cristalinos. Lucía apenas pronunciaba palabra, y cuando lo hacía, resultaba en susurros temblorosos que se perdían.
En la brisa, Lorenzo la observaba en silencio desde la penumbra de la carreta, como si cada centímetro de ella fuera un enigma por descubrir. Sus manos eran firmes, pero nunca opresivas. Su voz, cuando hablaba, era calma, medida, como la promesa de un refugio. Al caer la tarde, la carreta se detuvo ante el palacio del duque, una construcción majestuosa de cantera blanca y torres altas, rodeada por jardines de jacarandas y fuentes de agua clara. Las puertas se abrieron, y criados formaron fila para recibir a Lucía. El aire estaba impregnado de solemnidad y miedo, una mezcla extraña que le oprimía el pecho. Lucía bajó lentamente de la carreta. Sus pies rozaron el mármol frío de la entrada y por un instante sintió que aquello no era un hogar sino una jaula adornada. Su vestido chisporroteó a la luz del ocaso, y el viento le despeinó los rizos como si desnudar su pasado. En sus manos llevaba nada más que un pequeño bolso de tela, lleno de recuerdos y esperanza. El duque la condujo por un largo pasillo decorado con tapices viejos que narraban batallas antiguas y alianzas rotas. Las antorchas proyectaban sombras bailarinas en las paredes, como fantasmas inquietos que vigilaban su llegada. Lucía caminaba detrás de él, con el corazón latiente, tratando de mantener la compostura, mientras su mente oscilaba entre el miedo y una curiosa curiosidad. Finalmente, entraron en una cámara amplia, con ventanales que daban al jardín nocturno y muebles de madera oscura tallada. En el centro, un lecho cubierto de terciopelo burdeos esperaba silencioso, como testigo de futuros susurros. Lorenzo se detuvo, la miró con gravedad y dijo algo que retumbó en lo más profundo de su ser: «Aquí será tu refugio, Lucía». Ella apenas asintió, sus párpados temblaban, y su voz se quebró como una llama ante el viento. «Pero, ¿qué quiere de mí?», preguntó con voz queda. Lorenzo acercó su mano para acariciar suavemente su mejilla, sus dedos tan cálidos que parecían bendecirla. Sus palabras salieron medidas, pero cargadas de promesa. «No vine a humillarte», susurró él. «Te he traído bajo mi techo no para esclavizarte, sino para protegerte». La joven sintió como un escalofrío de confusión y alivio la recorría. Era su cuerpo, su nombre, su vida. Y él, el hombre al que nunca había conocido, le ofrecía una extraña redención. Lucía respingó al contacto, pero no lo rechazó. En aquel roce había más que poder, había una chispa de humanidad. Esa noche, mientras Lorenzo encendía las velas y la acompañaba para mostrarle su nueva habitación, Lucía sintió que estaba siendo envuelta por un destino distinto. Las ventanas quedaron entreabiertas, dejando entrar el aire fresco de las colinas y el canto lejano de los grillos. Su cama parecía acogedora, pero a la vez demasiado solemne. Mariana, su doncella asignada, entró en silencio, con sus pasos suaves y una reverencia gentil. «Señorita Lucía», dijo Mariana con voz quedita, «si necesita algo, solo pida. Estoy aquí para servirla». Lucía la miró con gratitud, pero también con extrañeza. Nunca había tenido a alguien tan cercana en un lugar tan imponente. Mariana no era solamente una sirvienta, sino un lazo con la vida cotidiana, un puente entre su antiguo mundo y el nuevo. Cuando Mariana salió, cerró la puerta tras ella y quedó sola, envuelta por la penumbra de la estancia. Se sentó en el borde de la cama y colocó las manos en su regazo, sintiendo el peso de su vestido y el latido de su corazón. Se permitió por un momento cerrar los ojos y respirar profundo, como si al volver a abrirlos pudiera despertar de una pesadilla. Desde la ventana, vio el jardín iluminado por lunas lejanas, sombras danzando entre los arbustos, y el reflejo de una fuente que brillaba como una lágrima suspendida. En ese instante, sintió una doble resignación. Había perdido su libertad, pero no su dignidad. Había sido entregada como rescate, pero aún podía ser algo más que un objeto de sacrificio. Y así, con el corazón latiendo a un ritmo nuevo, Lucía de Montemayor se preparó para su nueva vida. Una vida en la que el duque Lorenzo podría ser verdugo o salvador, un hombre herido cuyas cicatrices tal vez encontrarían consuelo en su voz. La noche la acogió con su manto oscuro y las estrellas parecían observarla con curiosidad, como si quisieran testificar su llegada. Real de San Ignacio despertaría pronto ante la ausencia de su flor más pura. El caballo blanco relinchaba en los establos del palacio, y Lucía, apretando los puños para calmar su temor, comprendió que su vida ya no le pertenecía solo a ella. Pero en medio del sacrificio, latía una esperanza imperceptible, como semilla en tierra fértil.
Capítulo 2. La llama oculta. El alba en Real de San Ignacio se levantó con un manto dorado que acariciaba los tejados de la hacienda Montemayor y las colinas circundantes. Lucía, aún con el eco del miedo y la incertidumbre de la noche anterior en su pecho, se desperezó lentamente. La habitación del duque estaba impregnada de un aroma tenue a madera y incienso, y por un instante pensó en lo distante que se sentía su antigua vida. La casa de su padre, los campos de agave y el caballo blanco parecían recuerdos de otra existencia. Se vistió con la modestia de su nueva posición, pero la tela suave del vestido acariciaba su piel como un susurro constante, recordándole que cada centímetro de su cuerpo era ahora observado. Mariana entró silenciosa, trayendo consigo un desayuno sencillo, pero nutritivo. Su presencia era reconfortante, como un hilo que conectaba la realidad con la esperanza. «Señorita, el duque desea hablar con usted antes de que la mañana avance», dijo Mariana, con voz suave pero firme. Lucía asintió, conteniendo el temblor de sus manos. Bajó por los corredores de la mansión, donde los tapices antiguos narraban historias de guerras y amores prohibidos. Cada paso resonaba con solemnidad en el suelo de mármol, y la luz que entraba por las ventanas proyectaba sombras largas y danzantes sobre las paredes. Lorenzo la esperaba en el salón principal, de pie junto a un ventanal abierto. La brisa movía su cabello grisáceo y los pliegues de su abrigo como si la propia naturaleza conspirara con él. «Buenos días, Lucía», dijo él, sin girar completamente, observando el jardín. «Espero que haya descansado». «Sí, mi señor», respondió ella, su voz aún débil, como un hilo de agua entre rocas. «Gracias por su cuidado». Lorenzo se volvió, y en su mirada se mezclaban autoridad y algo más sutil, casi imperceptible, curiosidad y un respeto que rozaba la admiración. Lucía sintió que su corazón se aceleraba, aunque trató de mantener la compostura. Cada gesto del duque era medido, y cada palabra parecía poseer un doble filo, capaz de proteger o herir. «Quiero ser claro contigo, Lucía», dijo él, acercándose un paso. «No estás aquí como prisionera. Este techo te ofrece seguridad, y yo puedo ofrecer algo más». Ella bajó la mirada, el rostro rojo por la vergüenza y la incertidumbre. ¿Podía confiar en un hombre que tenía el poder de decidir sobre su vida? Sus dedos se entrelazaron nerviosos, como si intentaran retener la calma que se desvanecía. «Pero, ¿qué desea usted de mí?», susurró, con voz temblorosa. Lorenzo extendió una mano, apenas rozando su mejilla. Era un contacto que hablaba sin palabras, una promesa de cuidado, un hilo de complicidad que empezaba a tejerse. «Deseo conocerte», respondió, «conocer tu alma, tu cuerpo y tu voluntad, pero jamás sin tu consentimiento». Lucía sintió un calor recorrerle el cuerpo, distinto del miedo, una chispa inesperada que prendía en su interior. Su mirada se levantó lentamente para encontrarse con los ojos grises del duque, y en ellos vio un reflejo de algo prohibido y fascinante. Esa tarde, mientras el sol se escondía detrás de las colinas y teñía el cielo de tonos rojos y violeta, Lorenzo la condujo al jardín. La brisa traía consigo aromas de jacarandas y tierra húmeda, mezclando lo salvaje con lo delicado. Los cipreses altos proyectaban sombras que se estiraban y curvaban como dedos que rozaban la piel. Allí, entre las fuentes y los senderos floridos, Lorenzo le habló de la vida, del honor y del sacrificio. Lucía escuchaba, absorta. Sus palabras resonaban en su pecho como un tambor que marca un destino ineludible. Pero más allá de las palabras, estaba la proximidad del duque, su respiración contenida, la calidez de su mano cuando accidentalmente rozaba la suya al señalar un arbusto. Cada contacto era eléctrico, cada gesto minucioso sembraba una tensión casi insoportable. Esa noche, cuando las antorchas iluminaron los corredores del palacio, Lucía no pudo evitar recordar las historias que había oído de la pasión y la traición. La intimidad que prometía el espacio compartido con Lorenzo era peligrosa, sí, pero también fascinante. El deseo comenzaba a surgir, disfrazado de curiosidad y necesidad de afecto. Lorenzo la invitó a caminar por el patio interior, donde la luna derramaba su luz como un río de plata sobre los adoquines. Sus manos se encontraron, tímidamente al principio, y luego con más determinación. Lucía sintió un estremecimiento que la recorrió desde los hombros hasta la punta de los pies. Sus labios temblaron, y por un instante,
El mundo pareció detenerse. Lucía, susurró Lorenzo, acercando su rostro. Si me permites, puedo enseñarte que el placer no es pecado, sino un lenguaje secreto del alma. Ella cerró los ojos, sintiendo que su corazón latía con fuerza. La tensión acumulada en las horas de incertidumbre se mezclaba con una curiosidad que ya no podía negar. Cuando sus labios finalmente se encontraron, fue un choque de mundos, el miedo y el deseo, la inocencia y la tentación, todos entrelazados en un instante que parecía eterno. Sus cuerpos se acercaron con cuidado, explorando límites y sensaciones. Lucía descubrió que cada caricia de Lorenzo era una palabra no dicha, cada suspiro un poema que hablaba directamente a su corazón. El jardín, con su luz de luna y sombras danzantes, se convirtió en un testigo silencioso de su descubrimiento. La pasión podía ser dulce, dolorosa y liberadora a la vez. Cuando finalmente se separaron, Lucía se apoyó en el pecho del duque, sintiendo el calor de su cuerpo y la firmeza de sus brazos. El miedo no había desaparecido, pero el deseo de explorar aquel vínculo creciente era más fuerte. Lorenzo la abrazó con ternura, como si supiera que cada gesto debía ser respetuoso y lento, dejando que la joven descubriera su propio ritmo. «Eres más fuerte de lo que crees», murmuró él, «y hermosa de maneras que aún no comprendes». Lucía cerró los ojos, dejando que las palabras se hundieran en su alma. Esa noche, mientras el viento susurraba entre las hojas, comprendió que su vida había cambiado de manera irrevocable. El hombre que la había recibido en su palacio no era solo un protector, era el inicio de un camino nuevo, cargado de pasión, intriga y secretos. En los días siguientes, el palacio se convirtió en un escenario de tensiones. Lucía aprendió a moverse entre los corredores, observando los gestos del duque, las miradas de los criados y los susurros de los jardines. Cada rincón guardaba una historia, y cada sombra parecía contener un secreto. Mariana, siempre cerca, era su confidente y aliada. Bajo su guía, Lucía descubrió pequeños placeres, el aroma de las flores, la textura del terciopelo, el calor del fuego en la chimenea. Todo aquello era parte de un aprendizaje silencioso que preparaba su cuerpo y su espíritu para lo que vendría. Una tarde, mientras Lorenzo revisaba documentos en su despacho, Lucía se atrevió a acercarse, llevando consigo una bandeja con té y fruta. Sus dedos rozaron accidentalmente los del duque, y una corriente invisible los recorrió a ambos. Sus ojos se encontraron, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. «No puedo negar que disfruto de tu compañía», dijo Lorenzo con suavidad, sin levantar la voz, como si compartiera un secreto prohibido. «Pero también debo mantener la distancia». «Lo entiendo», susurró Lucía, «pero no puedo evitar sentir algo». La tensión se volvió más intensa, una mezcla de deseo y respeto que los mantenía en equilibrio precario. Cada gesto, cada roce accidental, era un recordatorio de que la pasión podía ser peligrosa, pero también transformadora. Así transcurrieron las semanas. Lucía comenzó a comprender que Lorenzo no era un simple hombre de poder. Era un ser complejo, con cicatrices profundas y un corazón capaz de ternura. Y en medio de aquel aprendizaje, su propio cuerpo despertaba a sensaciones que nunca había imaginado, explorando los límites entre miedo y placer, respeto y deseo. El mundo exterior de Real de San Ignacio continuaba su curso ajeno a sus descubrimientos. Pero dentro del palacio, entre sombras y luces de luna, Lucía y Lorenzo tejían una relación intensa, silenciosa, cargada de secretos y promesas. La joven comprendió que, aunque había sido entregada como rescate, estaba empezando a construir algo propio, un vínculo prohibido, pero absolutamente suyo. Esa noche, mientras el viento recorría los jardines y la luna reflejaba su luz sobre el lecho burdeos, Lucía comprendió que la pasión no era un pecado, sino un lenguaje, y Lorenzo, con cada roce, con cada mirada contenida, le enseñaba a leerlo. Capítulo 3. Fuego y destino. El amanecer en Real de San Ignacio traía consigo un silencio inquietante, como si la misma Hacienda Montemayor contuviera la respiración ante lo que estaba por suceder. Suscribirte a nuestro canal para seguir disfrutando de más relatos de amor, pasión y drama histórico. Lucía se despertó con el recuerdo de las últimas semanas, la tensión, los secretos, la pasión que había surgido entre los muros de aquella casa señorial.
Pero también había una sombra, rumores sobre hombres que rondaban los límites del pueblo, buscando desafiar el poder de Lorenzo y su influencia. Mariana apareció en la habitación con rapidez y discreción. Sus ojos reflejaban preocupación, y en sus manos traía un sobre cerrado con el sello del duque. Señorita, esto llegó hace un momento. Lorenzo dice que debes leerlo antes de que él llegue, dijo, entregándole el sobre con firmeza y sin esperar respuesta. Lucía rompió el sello con dedos temblorosos. El mensaje era breve pero contundente: vienen a buscar lo que nos pertenece. Prepárate para defender lo que hemos construido. Un escalofrío recorrió su espalda. No era solo su vida lo que estaba en juego, el honor, la libertad y los secretos de Montemayor también pendían de un hilo. Cuando Lorenzo llegó, su mirada era un reflejo de la tormenta que se avecinaba. No había reproches, solo decisión. Lucía, dijo, acercándose y tomando sus manos con fuerza. Esta noche, todo puede cambiar. Debemos estar unidos, no solo por deseo, sino por supervivencia. Ella asintió, comprendiendo que su vínculo no era un capricho, sino una alianza nacida del peligro. Cada roce de sus manos era un recordatorio de la intimidad que habían compartido, del fuego que los había consumido en noches de luna y susurros. La tarde cayó como un manto oscuro sobre Montemayor. Los criados cerraron puertas y ventanas mientras Lorenzo organizaba la defensa de la hacienda. Lucía, pese al miedo, sentía una extraña excitación. La adrenalina mezclada con el recuerdo de las noches pasadas intensificaba cada latido de su corazón. Si esto termina mal, dijo ella, apoyándose contra su pecho, quiero que sepas que todo lo que vivimos significó todo para mí. Lorenzo la abrazó con intensidad, y por un instante, el mundo pareció desaparecer. Sus labios se encontraron en un beso que fue mezcla de despedida y promesa. Cada caricia, cada suspiro, era un lenguaje secreto que sellaba su conexión antes del caos. El ataque llegó con la primera estrella visible en el cielo. Hombres armados avanzaron por los límites de la hacienda, pero Lorenzo y sus guardianes los enfrentaron con estrategia y valor. El choque fue rápido, brutal, y en medio del fragor del combate, Lucía encontró en sí misma un coraje inesperado. Corría entre corredores y salones, ayudando a los heridos y ocultando a los más vulnerables. Cada decisión era un juego de vida o muerte, y en cada gesto sentía la cercanía invisible de Lorenzo. En un momento de tensión máxima, un grupo de atacantes logró llegar hasta los jardines. Lorenzo y Lucía se encontraron en el patio, rodeados de sombras y luces de antorchas. Y en ese instante, la intimidad y el peligro se fusionaron. La pasión reprimida de semanas estalló en un abrazo desesperado, el miedo se transformó en deseo, y el deseo en fuerza. No te soltaré, murmuró Lorenzo, mientras la presión de sus labios sobre los de ella era un recordatorio de que juntos podían superar cualquier amenaza. Confía en mí. Lucía respondió con un gemido contenido, entremezclando temor y placer. Cada caricia era un acto de desafío y una reafirmación de su vínculo. El mundo exterior podía amenazar con violencia, pero dentro de aquel abrazo, eran invencibles. La batalla culminó en la torre central de Montemayor. Lorenzo, con espada en mano, enfrentó al líder de los atacantes. Sus movimientos eran precisos, rápidos y calculados, y cada golpe era un reflejo de la pasión y determinación que también sentía por Lucía. Finalmente, tras un duelo que parecía eterno, el enemigo cayó, dejando el aire cargado de polvo, sudor y el aroma metálico de la sangre. Lucía corrió hacia él, abrazándolo con fuerza. La mezcla de miedo y alivio hizo que sus cuerpos se fusionaran con más intensidad. La luna iluminaba sus rostros mientras se besaban con hambre y ternura, cada beso un recordatorio de que habían sobrevivido y que el amor que surgía entre ellos era tan poderoso como la misma vida. Después del conflicto, la hacienda quedó en silencio, roto solo por los susurros del viento entre los árboles. Lorenzo y Lucía caminaron por los corredores, ahora testigos de un hogar que había sido defendido con sangre y deseo. En la privacidad de su cámara, la pasión volvió a florecer sin restricciones, con caricias y suspiros que hablaban un lenguaje más allá de las palabras. La intimidad entre ellos era un poema de piel y alma, donde cada toque era metáfora de confianza, entrega y pasión compartida. Nunca imaginé que algo así pudiera existir, susurró Lucía, apoyada contra el pecho de Lorenzo, su cuerpo aún vibrando por la mezcla de miedo y deseo. Pero ahora sé que no quiero nada más que esto. Y yo tampoco, respondió él,
acariciando su cabello. Montemayor es nuestra, y nosotros somos inseparables. Los días siguientes transcurrieron en un silencio reparador. Montemayor recuperaba su ritmo, pero la intimidad entre Lorenzo y Lucía se profundizaba. Cada gesto, cada roce, era un recordatorio de su vínculo. Las noches se llenaban de caricias suaves, susurros y exploraciones apasionadas, siempre cargadas de un lenguaje figurado que convertía cada encuentro en poesía viviente. El pueblo de Real de San Ignacio comenzó a murmurar historias sobre la heroica defensa de Montemayor y la conexión casi mítica entre el duque y su joven protegida. Nadie podía imaginar la intensidad de los lazos, forjados en secreto, ni la fuerza del deseo que los unía. Cada rumor era un eco lejano de la verdad, una pasión nacida del peligro y consolidada por el amor y la confianza. Lucía, sentada en el balcón de su habitación, contemplaba las colinas bañadas por la luz dorada del sol. A su lado, Lorenzo la abrazaba desde atrás, y juntos respiraban un aire lleno de promesas y secretos compartidos. La batalla había terminado, pero la vida que habían comenzado a construir estaba apenas empezando. Hemos sobrevivido, dijo él, con una sonrisa que mezclaba alivio y deseo. Ahora podemos vivir, realmente vivir. Lucía apoyó su frente contra la suya, sintiendo que cada latido de su corazón se sincronizaba con el de Lorenzo. El miedo había dado paso a la certeza de que, aunque el mundo intentara separarlos, su pasión y amor eran invencibles. Y en ese instante, bajo el cielo abierto de Real de San Ignacio, comprendieron que el destino había tejido para ellos un hilo irrompible, una vida compartida, entre pasión, intriga y ternura, donde cada día era un capítulo nuevo, lleno de fuego y de amor. La hacienda Montemayor se convirtió en un símbolo de resistencia y deseo, un refugio donde la pasión se combinaba con el honor, y donde Lucía y Lorenzo aprendieron que el amor verdadero no solo sobrevivía a la adversidad, sino que florecía en medio del peligro. Cada noche, mientras las estrellas iluminaban el cielo, su intimidad se transformaba en un ritual de entrega y descubrimiento, con caricias que hablaban de confianza y besos que prometían eternidad. El pueblo, con el tiempo, olvidó los rumores de miedo y violencia, pero no podía borrar la memoria de un amor tan intenso como las colinas que rodeaban Montemayor. Lucía y Lorenzo, con cada día que pasaba, seguían explorando no solo la pasión de sus cuerpos, sino la profundidad de sus almas, construyendo un vínculo que ninguna amenaza podría romper. Y así, entre susurros de viento y luces de luna, la historia de Lucía y Lorenzo se convirtió en leyenda, un amor nacido del peligro, sellado por la pasión y sostenido por la lealtad. La hacienda, los jardines y los pasillos guardaban los secretos de noches interminables y besos robados, recordando a quienes vinieran después que el deseo y el corazón podían ser invencibles, y que la verdadera pasión siempre encontraba su camino, incluso entre las sombras más oscuras. Gracias por escuchar hasta el final esta apasionante historia de Valeria de la Torre y Don Sebastián. Esperamos que hayan sentido cada emoción, cada secreto, cada suspiro de este amor que desafió al peligro y la injusticia.